Saludos, saludos, muy buen día para todos ustedes, ya comenzando este programa Despertar Cristiano desde Monción, República Dominicana. Hoy un poquito de bulla van a escuchar porque están trabajando en la calle principal, estamos cerca de la carretera, y si se escuchan un poquito de bulla recuerden que es que están trabajando. Así que buen día, señor Manuel Tineo, ¿cómo está? Dios le bendiga en esta hermosa mañana, bendiciones para usted. Igual para usted, buenos días para la audiencia. Aquí, como siempre, con el único objetivo de llevar palabras de vida, palabras de fortaleza, palabras de advertencia, una amonestación de advertencia de parte de nuestro Dios. Dios no ha usado como instrumento. Cada palabra que se expresan aquí, no la coja como de nosotros, sino que Dios la va poniendo, porque ese es nuestro deseo, que sea Dios que hable a través de nosotros. Y hágase de cuenta que usted está escuchando el mismo Dios, porque cualquier explicación que nosotros hagamos aquí es dirigida por lo que está escrito en la palabra. Nosotros ampliamos un poquito más la lectura para que sea más fácil de comprender, de entender, pero es lo que Dios está diciendo en su palabra. Que el Señor nos siga bendiciendo. Amén, así es. Aquí no hablamos de religiones, aquí hablamos de la palabra del Señor. Aquí no estamos de parte de ninguna religión, de ninguna secta, de nada de eso. Aquí estamos de parte de la palabra y estamos enseñando al mundo lo que es el evangelio, lo que es la palabra del Señor. Así es, así es. Nosotros entendemos que nosotros no hemos sido llamados por hombre. Quien nos ha llamado a nosotros para exponer estas grandes verdades es el Señor Jesucristo a través de su Santo Espíritu, no hombre. Es por eso que debemos afianzarnos en el Señor Jesús, porque vienen momentos que los hombres le faltarán. Claro. Le faltarán, pero Cristo Jesús no nos va a faltar. Siempre va a estar ahí presente para ayudarnos en todo. Llegará momento que usted no tendrá quien lo dirija, no tendrá pastores humanos, no tendrá un anciano humano, pero Cristo Jesús estará ahí. La palabra dice que se marchita la flor, se seca la hierba, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Quiere decir que aunque nos falte, los hermanos nos falten, mientras nosotros vivamos, contemos con la aprobación de Cristo Jesús a través de su Santo Espíritu, que estará ahí, nunca nos faltará. Amén, así es. Vamos a orar en esta mañana para invitar al Espíritu Santo, que sea el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo quien dé la explicación de su palabra en esta hermosa mañana. Vamos a ponernos en sus manos. También recordarle al público que en esta mañana están en contacto con nosotros a través de las diversas plataformas digitales donde se encuentra esta emisora de radio. Nos pueden encontrar como Fénix-Radio a través de TuneIn, también a través de Google. Usted puede buscar como Fénix-Radio también en Google, y ahí le va a salir todas las aplicaciones donde se encuentra esta estación de radio. También puede buscarnos a través de Facebook como Fénix Radio, o también como Francisco Javier Rodríguez ahí en Facebook. Bien, oramos. Señor Dios y Padre que está en los cielos, santificado y honrado sea su nombre. Gracias, Señor, le damos en el nombre de Cristo Jesús. Señor, con su mayor respeto, porque usted nos permite en esta mañana dirigirnos a usted en oración. Nos ha permitido la salud, nos ha permitido estar aquí, Señor, llevando su palabra a todas las naciones. Rogamos por su pueblo de Israel, rogamos por la República Dominicana, rogamos, Señor, por aquellos que están en este momento escuchando. Dios mío, si alguna enfermedad, si algún desánimo, Dios mío, ellos están pasando, Señor, se lo ponemos en sus manos. Le pedimos, Dios mío, por la explicación de esta mañana, que no sea nuestra, que sea del Espíritu Santo que nos dirija, Señor, que todo lo que se vaya a hacer aquí sea aprobado por usted, Padre amado. Rogamos que usted nos acompañe de la misma forma que usted acompañó a los profetas, a sus santos, Señor, y a todos aquellos que de corazón
decidieron seguir su voluntad. Se lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Recuerden que la línea está abierta, línea de comunicación está abierta para ustedes. Si desean ponerse en contacto, pueden hacerlo marcando el 809-721-5028 a través de WhatsApp. 809-721-5028 a través de WhatsApp. Usted se puede poner en contacto con nosotros. Pues bien, vamos a abrir lo que es la palabra del Señor en este día. Hoy nos encontramos en el versículo 26 del libro de Génesis, capítulo 26. Versículo 26 del capítulo 26 del libro del Génesis. En el día de ayer leímos de cuando Isaac, el hijo de Abraham, tuvo que salir de la tierra donde estaba por una hambruna que llegó, y él fue a la tierra de Abimelec. Iba a bajar a Egipto, pero Dios le dijo que no. Dios fue y se le presentó y le reconfirmó la promesa que había hecho a su padre Abraham. Las mismas palabras que Dios le había dicho a Abraham, se las repitió ahora a Isaac. Le dijo: yo soy el Señor, tu Dios, el Dios de tu padre Abraham. La promesa que dije a tu padre, yo estaré contigo, no temas. Pero vemos también a Isaac cometiendo los mismos errores que cometió su padre Abraham. Cuando llegó a la tierra de Abimelec, sabiendo que Rebeca era su esposa, pues dijo que ella era su hermana. Y en esta ocasión fue peor, porque no era hermana de él. Por lo menos Abraham hablaba verdad, porque decía que era hermana, aunque había negado que era su esposa. Pero Rebeca no era hermana de Isaac, sino prima. Pero vemos el motivo, que él lo hizo por miedo. Cuando Abimelec vio esta situación, que Isaac acariciaba a su esposa desde lejos, Abimelec vio esto y dijo: pero ¿por qué nos has hecho este daño? Ella es tu esposa. Entonces Isaac le respondió y le dijo: yo lo hice porque pensé que aquí no tenían temor de Dios. Así es. Aquí podemos ver que Isaac estaba pasando por alguna debilidad, algún problema, algún temor. Tenía un temor. Entonces aquí podemos ver que el Señor le dijo: no temas. No temas, que yo estaré contigo. O sea que cuando el Señor le dice a Isaac, como le dijo también a Abraham: no temas, que yo estaré contigo. Hoy en día es a usted que el Señor le está diciendo, porque mucha gente le aplican esto a Isaac. Nosotros tenemos que aplicárnoslo a nosotros. No debemos temer, porque el Señor está con nosotros. Y decirle a Isaac: no temas, que el Señor está contigo, es a la humanidad que le está diciendo: amén, no teman. Pero mucha gente: no, que el Señor está hablando con Isaac, que eso no es para mí. Eso es para usted. No tema, claro. No tema, que el Señor estará con usted. Si usted se pone de parte de Dios, el Señor está con usted. No tema. Así es. Aunque estamos leyendo esta historia, señores, es para que nosotros tomemos conciencia de lo que le ocurrió al principio del llamado. Recuerden que ya Abraham no está al lado de Isaac. Ahora Isaac está caminando solo delante del Señor, tomando sus propias decisiones. Y cuando uno llega por primera vez a los pies del Señor, es mucho lo que el Señor tiene que batallar con nosotros para moldearnos a su propia imagen y semejanza. Esta explicación, con perdón, es importante. El hermano explicó
que ya Abraham no está. Ya Isaac está solo luchando con su problema. Pero eso es una cadena. Ya Isaac no está. Ahora nosotros estamos solos luchando con nuestros problemas. Es lo mismo. Ya Abraham no está. Está diciendo aquí. Isaac está luchando solo con su problema. Ya no tiene el apoyo de su padre. Pero pasa lo mismo con nosotros. Ya Isaac no está. Ahora nosotros estamos solo con la aprobación de Dios. Así ya es. Isaac no está tampoco. Entonces, es para usted y es para mí esta reflexión. Así es. Luego de que Abimelech tuviera compasión de Isaac, lo dejó vivir en su tierra. Isaac, Dios lo bendijo de gran manera. Isaac se posesionó de los pozos de agua que había abierto su padre, pero luego hubo una envidia entre los filisteos contra Isaac. El rey fue y habló con Isaac. Esto es simplemente un resumen que estoy haciendo para poder entrar al versículo 26. El rey Abimelech fue y le dijo a Isaac que ya no lo podía tener más ahí porque tenían miedo de él. Dios lo había bendecido demasiado y tenían miedo de él y lo despidió en paz. Recuerden que Isaac era un forastero en esa tierra, no tenía nada de herencia, o sea, no tenía ningún derecho a habitar esa tierra. Solamente él tenía la heredad de Macpela, creo que se llama, donde Abraham había comprado, pero eso no era una tierra para vivir, sino un cementerio. Pero ahora, luego que Isaac salió de la tierra, vemos entonces nuevamente un reencuentro entre el rey Abimelech con Isaac. Leemos el versículo 26 y nos dice en el nombre de Cristo Jesús: Abimelech vino desde Gerar con Ahuzat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército, a visitar a Isaac. Isaac le dijo: ¿por qué venís a mí después que me aborrecisteis y echasteis entre vosotros? Oigan bien, Isaac dijo: ¿por qué venís a mí después que me aborrecisteis y echasteis de entre vosotros? Ellos respondieron: hemos visto claramente que Dios está contigo. Y dijimos, ¿qué dijeron ellos? ¿Qué se dieron ellos cuenta? Y han visto que Dios estaba con él. Usted sabe que visualmente, Dios muestra quiénes son sus escogidos, con quién Él está. Aún en nuestros tiempos, Dios da visualmente con quién Él reposa, con quién reposa su espíritu. Somos espirituales, nos vamos a dar cuenta. Claro. Si somos espirituales, ahora si usted no anda detrás de consagrar su vida, usted lo que anda por otros intereses, entonces todo le va a pasar por encima a usted sin darse cuenta. Pero si usted es espiritual, usted se da cuenta, hasta en el hermano, cómo le está yendo, cómo prospera espiritualmente. Y usted ve la mano de Dios obrando. Hay hermanos que yo me he dado cuenta que no tienen un trabajo fijo y veo cómo Dios los sostiene abundantemente. En otra persona puedo yo verlo. Quizá también Dios lo hace conmigo, pero he podido verlo en otra persona. ¿Por qué? Porque cuando alguien es espiritual, usted se da cuenta que Dios es un Dios de abundancia y que Dios tiene el control para suministrar todo lo que es nuestro. Porque no cree usted que Dios nos lo va a poner así por paquete, pero Dios lo suministra y nos lo va poniendo por porciones. Claro, según usted va avanzando. Entonces, de acuerdo a la necesidad. es visible
Y Dios estaba mostrando su favor con Isaac y que estaba con él. Los filisteos vieron esto. Recuerden que en ese tiempo, mientras vivió Abimelech, muchos de los filisteos, o los filisteos se puede decir, tenían temor de Dios también. Conocían las reglas del Señor. Incluso, ¿quién evitó el pecado? No solamente un pecado, 2 veces el mismo pecado. ¿Quién lo evitó? Abimelech. Abimelech. Abimelech entendía que el adulterio es un pecado grave ante los ojos de Dios. Y 2 veces el mismo pecado, uno por Abraham y otro por Isaac, fue evitado por Abimelech. El primero Dios le avisó en sueño y fue y le dijo. El segundo Dios le guió la mirada para que lo viera. Aquí no dice que Dios le guió la mirada, pero sabemos que eso vino por Dios. Porque dice el relato que él lo vio. Y al verlo, entonces fue y le reclamó a Isaac y le dijo, ella es tu esposa porque te vi acariciándola. O sea, uno no va a hacer eso con su propia hermana. O sea, yo te vi. Y aquí podemos darnos cuenta de que Abimelech evitó el pecado, no solamente hacia su persona personal, sino que alertó a los que estaban trabajando en su favor para que no tocasen esa gente. Claro, claro. Entonces, aquí vemos que ellos dijeron que se dieron cuenta de que Dios estaba con Isaac. Y sigue diciendo el versículo 28. Ellos respondieron, hemos visto claramente que Dios está contigo. Y dijimos, haya juramento entre nosotros, entre tú, nosotros, y hagamos alianza contigo. Que no nos hagas mal. Oigan bien, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado. Solo te hemos hecho bien y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito del Señor. ¿Qué le recuerda a Abimelech? Lo está reconociendo como un hijo de Dios y que ahora es bendito por el Señor. Mire la fe del Señor, de Abimelech. Abimelech estaba bien fundamentado. Claro. Y sobre todo le recordó que nunca le hizo mal. Porque aunque él lo sacó de su tierra, él tenía derecho porque era el rey, pero no le hizo daño, no lo maltrató, no lo golpeó, no lo ultrajó. Entonces, y podemos ver que no lo sacó de la tierra porque era el rey, sino para evitar contienda. Claro que sí. Contienda entre la gente de Abimelech con Isaac. Así es. Fue protegiendo a Isaac que Abimelech lo sacó para que no hubieran contienda. Así es. Entonces, dice aquí que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, solo te hemos hecho bien y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito del Señor. ¿Qué es? Tú eres ahora bendito del Señor. Abimelech está reconociendo eso. Tú eres ahora bendito del Señor. Wow. Qué palabra tan grande, reconociéndola a un hombre, un rey con poder, con autoridad de poder eliminar. De hacer lo que él quería. Claro. ¿Qué él reconoció? Tú eres bendito del Señor. Que había que respetar a Isaac. Claro. Y sabía lo mismo que había dicho su padre, que iba a ser grande. Su población iba a seguir creciendo. Iba a ser un rey mayor que él mismo. Pero ¿qué le dijo? Recuérdame que aunque estuviste conmigo, aunque me traíste el pecado a mi casa, yo tuve misericordia de ti. No te traté mal, no te hice mal alguno. Esta es la alianza que él está haciendo. Esta alianza se rompió entre ellos, no mientras ellos vivieron, sino después con sus descendientes.
Así es. Entonces dice aquí, entonces Isaac le sirvió un banquete y comieron y bebieron. ¿Qué hizo Isaac? Le sirvió un banquete. Isaac estaba agradecido también. Claro, de Abimelech. Isaac fue justo como su padre porque entendió que lo que el rey decía era verdad. Ese rey era un rey justo. Ahora aquí hay una pregunta para la audiencia. ¿Qué usted cree? ¿Cómo Dios puede ver a Abimelech? Puede verlo de manera justa porque estaba actuando justamente. Dios no se pone bravo si usted actúa como Abimelech estaba actuando. Claro, no. Dios no se pone bravo porque dice la palabra de Dios que hasta una persona que no sea del pueblo de Dios le da un vaso de agua a uno de los hijos de Dios y no se quedará sin recompensa. Menos todo lo que Abimelech estuvo haciendo desde Abraham hasta con su hijo Isaac. Así es. Reconociendo y respetando las posiciones de ellos. Porque sabían que era de Dios que venía. Abimelech sabía que era de Dios. Eran hijos de Dios. Así es, entonces, esto es lo que Dios desea. El pueblo de Dios es numeroso. Dios tiene, pues es por eso que el mismo Cristo dijo, yo tengo ovejas que no son de este redil, que también tengo que traerlas a este redil. No crean ustedes que simplemente el cristiano, por ejemplo, no, nosotros no. Dios tiene personas que le conocen, no quizá al nivel de otros que son ungidos, pero sí conocen de Dios, y en los pocos que conocen de Dios, respetan a Dios. Amén. Ahora, el objetivo de uno que es llamado, de uno que es escogido, no es para que tenga el privilegio de decir, yo soy el elegido de Dios, yo soy esto, yo soy lo otro. El mayor ejemplo de un ungido de Dios lo dio nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo de él mismo? Él dijo, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida. ¿Por quién? Por todos. O sea, el objetivo de un elegido de Dios es dar a conocer a Dios como Cristo lo dio a conocer. Amén. Es enseñar a los demás. Es ser la luz que alumbre para que todos los que tengan alrededor de Él tengan respeto al Dios del universo. Aquí hay algo que me gusta bastante a mí. Es la forma de pensar de Abimelech. Abimelech siendo rey no se aferró a su reinado. Que un rey, imagínese, tiene todo a su alcance, hace lo que quiera. Pero Abimelech estaba viendo el Dios de Abraham y el Dios de Isaac. Y por eso estaba respetando la posición tanto de Abraham como de Isaac. Así es. Abimelech no se estaba rigiendo por el poder, por autoridad, por la autoridad de ser rey, sino que aquí vemos que mejor se humilló y se puso al nivel de ellos. Así es. Entonces, esto es una gran enseñanza para usted que se cree papa, por ejemplo, para el papa, para el obispo, para el rey, para el pastor, para uno que sea un anciano en una iglesia, dependiendo cómo pues dirijan los cargos, el mundo. Pero esto es para nosotros los que nos adjudicamos el título de cristianos. No es para que nosotros busquemos honras o un lugar de honor. Esto es para dar el honor a nuestro Dios y enseñar a los demás el amor y la misericordia de nuestro Dios. Así es. Y sigue diciendo, luego de la alianza, dice, entonces Isaac le sirvió un banquete y comieron y bebieron. Se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro. Isaac lo despidió y ellos se retiraron en paz.
En aquel día vinieron los criados de Isaac y le dijeron, y le dieron la noticia del pozo que habían abierto, y le dijeron, hemos hallado agua, y lo llamó Seba, por cuya causa el nombre de aquella ciudad es Beersebat hasta hoy. Dios aún más bendijo a Isaac, dándole un propio pozo con agua. Recuerden que algunos de los pozos que estaban en la tierra de Abimelech, por envidia no de Abimelech, sino de los trabajadores o de las personas que vivían en aquel tiempo, fueron tapados e Isaac tuvo que volverlo a destapar. Pero como Isaac fue echado de esa tierra, tuvo que irse más lejos, pero abrieron pozos y Dios le bendijo con agua, aunque ya no habían problemas entre ellos. Y además el rey le explicaba la situación, porque imagínense, ¿cómo usted puede culpar a un pueblo? Por ejemplo, si usted viene a Monción, por ejemplo, y usted se va al parque de Monción y usted tiene problemas con una persona en Monción, ¿cómo usted puede culparme a mí de ese problema? O a Manuel Tineo de ese problema. Es algo que no tiene, ¿verdad? Este ruido que ustedes están escuchando es un aparato recogiendo unos escombros en la calle y medio obstaculan el sonido, pero están trabajando en la... Pero paciencia. Así es. Paciencia. Bien, dice la palabra, y lo llamó Seba, por cuya causa el nombre de aquella ciudad es Beersebat hasta hoy. Cuando Esaú tuvo 40 años de edad, tomó por esposa a Judith, hija de Berit hitita, y a Besamat, hija de Elón hitita, y fueron amargura de espíritu para Isaac y Rebeca. Bueno, aquí hay algo que pasa ahora. Ya comenzaron las amarguras. ¿Cuál fue la orden principalmente de Abraham para con el criado de Isaac? ¿Cuál fue la orden que Abraham le dio a Isaac? Al criado. Al criado de Isaac. Para que dirigiera a Isaac. Vete a mi parentela y búscale esposa a mi hijo de mi parentela. ¿Qué fue lo primero que hizo el criado? Y que el criado se dio cuenta también. Recuerden que dice que el criado observó, la estudió. El criado se dio cuenta que la mujer que iba a ser para su señor Isaac tenía que tener temor de Dios. Y fue y la tomó de su parentela. Ahora, ¿qué error está cometiendo Esaú aquí? ¿O qué error cometió? No tomó una sola esposa, sino que tomó ¿cuántas? 2 esposas a la misma vez. Y la tomó de su parentela. Al parecer, la tomó de un pueblo ajeno que no tenían temor de Dios. Y esto, lo más grande entre una madre y un padre, es ver que su propio hijo o su propia hija se case con un hombre o una mujer que no tengan el mismo respeto que ellos tienen a Dios. No hay más tormento que ese. No se quiere más tormento para toda la vida, hasta poderse perder si Dios no lo salva. Hasta poderse perder.
porque Dios ha dicho que eso no acarrea cosa buena usted unirse en yugo desigual. Que tiene que unirse con alguien que sea de su pueblo, alguien que usted pueda comprender y que el otro lo comprenda a usted. Pero en yugo desigual no va a haber una comprensión. De ambas partes no la va a haber. Lo que va a acarrear es maldición. Por eso es que el Señor nos llama y por eso es que le estoy diciendo que esto es para nosotros. Aquí podemos ver que Abraham le encarga a su siervo, a su siervo, que le buscara esposa a Isaac, no de la cananea, sino de la de su parentela, de la del mismo pueblo. Lo que le está diciendo hola a usted, no se salga de la iglesia a buscar compañeros para el mundo, para afuera. Si usted no quiere tener un problema de toda la vida, no se salga. Si tiene que andar el país entero, el mundo buscando su compañero, pero que sea del pueblo de adentro. No lo elija de afuera, porque usted sabe lo que viene. Ahí viene una unión que son los hijos. ¿Usted se imagina usted ponerse a tener familia con una persona en yugo desigual? Ya ahí di que por los hijos, que el papá, que tengo que tolerar y el papá, que tengo que tolerar la mamá, que... No, Dios nos manda que hagamos un núcleo de familia del mismo pueblo, para que esos hijos también pertenezcan al pueblo, si vienen. Pero no que sean bastardos ni que sean del mundo, sino que un núcleo para Dios de familia. Y eso está sucediendo mucho en nuestra iglesia. Ese es uno de los pecados más grandes, yo diría. Eso, de la práctica más horrible que se están practicando dentro de la iglesia, esa es una. Y a veces decimos, la iglesia te estanca y no crece. Pero nos revisamos a ver cuál es el problema. Dice la palabra del Señor, escuchen bien porque se está hablando de lo espiritual, quizás no era que ellas fueran malas en sí o feas o etcétera, otros problemas. Otra cosa. Porque dice la palabra y lo está aclarando bien, dice, y fueron amargura de espíritu, amargura de espíritu, se está refiriendo a lo espiritual. Exacto. A la forma. Además, la costumbre del pueblo de Israel por parte de Abraham era casarse con una sola esposa. Esa era la costumbre. Vemos que Abraham tuvo otra esposa luego de que Sara muriera, y cuando estuvo con la esclava Agar, fue consentido por su propia esposa para ver si así él podía concebir un hijo. Porque Abraham llegó hasta los 90 años, por ahí, o los 99 años, sin tener hijos. Y su primer hijo lo tuvo por escuchar la voz de su esposa. Claro, después que ella murió, pues fue diferente. Después que ella murió, Abraham tuvo concubinas, dice la Biblia, y después volvió y se casó también. Pero mientras estuvo viva, él la respetó. Ahora vemos a Isaac también. Isaac también, ¿cuántas esposas tuvo? La Biblia registra una sola esposa hasta ahora. Ahora, ¿qué pasa? Recuerden que estamos hablando de seres humanos que podían cometer sus errores y que sus errores quedaron registrados como advertencia para nosotros de no cometer los mismos errores de ellos, para entender que aunque ellos fueron escogidos por Dios, Dios no estuvo con ellos en sus pecados, sino que Dios le hacía reconocer sus pecados. Porque hay muchos que son faltos de entendimiento, que vienen a la Biblia y dicen, no, pero mira, tal fulano tuvo 3, 4 mujeres, pero nunca leen cuando Dios les reclama esos pecados. Y otra cosa que podemos ver aquí, que porque ellos hicieron tal y tal cosa,
usted no puede hacerlo porque quizá pensamos, pero ellos lo hicieron y Dios lo perdonó. Pensaríamos así, diríamos, yo puedo cogerme una oportunidad y hacer algo de lo que ellos hicieron y volver a Dios. No. Están desafiando a Dios. Dios le está mostrando a usted las recaídas de ellos. Porque el problema está que por cada error que nosotros cometamos, vamos a tener que enfrentar las consecuencias. Claro. Entonces yo no quiero tener que caer en los mismos ejemplos, que en la misma práctica que ellos cayeron, para yo tener que enfrentarme a esa consecuencia. Cuanto mejor sería mantenernos apartados de los errores, caminando correctamente, y así no vamos a tener que enfrentar ninguna dificultad, porque por estos errores tuvieron ellos que enfrentar muchas dificultades, fue mucho el sufrimiento, mucho el caminar, mucho el discutir, porque aquí podemos ver en el caso de Abraham, ya después de tener el hijo, los conflictos que se armaban entre la esposa de Abraham y la esclava, hasta tanto que tuvo Abraham que despedirla para evitar esos conflictos. Aquí podemos ver que de esta cosa no sale nada bueno. Entonces, cuanto mejor sería vivir apartado de toda esta cosa. Así es. Bien, luego de ver este hecho que hizo Esaú, vamos a ver entonces la bendición. Con esto no quiere decir que sus padres no dejaron de amarlos, no. Pero esto es simplemente para que el que lee y para quien se les cuenta esta historia pueda reflexionar en su vida y no cometer estos errores. Así es una enseñanza para nosotros. Recuerden, esto no es buscando excusas para que usted lo haga, porque vemos cómo la misma Biblia te presenta la historia, pero te hace reflexionar en la historia. Y hay algo, con perdón, que podemos ver desde lo antepasado. Todos los que cometían sus errores no tenían que pagar la consecuencia. Aquí tenemos el error del rey David. No tuvo David que pagar con amargura, dice la palabra de Dios, la consecuencia de ese pecado. Vemos a Moisés. No tuvo Moisés que pagar la consecuencia de fallarle a Dios. Claro. Que ni siquiera la tierra prometida pudo entrar, donde la dirección era entrar a la tierra prometida si obedecía en todo, y no pudo. Tuvo que enfrentar las consecuencias. Vemos a Abraham, y así sucesivamente. Abraham, vea, todavía desde la descendencia de Abraham, el pecado de Abraham todavía está en Isaac, en los hijos de Isaac. Son consecuencias que van tomando posiciones, y ojalá nosotros mantenernos intactos, firmes delante de la presencia de Dios, porque no es bueno enfrentar consecuencias dolorosas y amargas. Así es. Dice la palabra del Señor en el capítulo 27, ahora vamos a ver lo que es la bendición. El capítulo 27 del libro del Génesis nos muestra una historia que ha dado mucho de qué hablar a nivel bíblico. Fíjese lo que dice lo siguiente. Dice, cuando Isaac envejeció y perdió la vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, mi hijo. Y él respondió, aquí estoy. Y él le dijo, ves que ya soy anciano y no sé el día de mi muerte. Hijo mío, ves que ya soy anciano y yo no sé el día de mi muerte. Recuerden que por ser hijo mayor, aún en nuestros tiempos, el hijo mayor, si sus padres
fallecen antes de tiempo, el hijo mayor es el que reparte los bienes, el que administra, el que continúa guiando la casa. El hijo mayor es que le cae la responsabilidad del padre y de la madre. Esto es algo natural. Ahora, Isaac sabía que él no había bendecido a su hijo, no había encargado las cosas a sus hijos. ¿Y qué le dijo? Le dijo, mi hijo, ya tú ves que ya estoy viejo, anciano, incluso no veo. Lo está diciendo claramente, dice, miren lo que dice aquí. Cuando Isaac envejeció y perdió la vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, mi hijo. Y él respondió, aquí estoy. Y él le dijo, ves que ya soy anciano y no sé el día de mi muerte. Toma tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y trae caza. Le está pidiendo un guiso. Recuerden que la Biblia, la palabra del Señor nos recuerda que Isaac le encantaba comer del guiso que hacía su hijo Esaú cuando iba y mataba algunos animales en el campo. Ahora le está diciendo, compláceme en esto nuevamente. Y haz un guiso como a mí me gusta. Vean cómo. Y haz un guiso como a mí me gusta y tráemelo. Y comeré para que te bendiga antes de morir. ¿Qué dice aquí? O sea, le está diciendo, quiero pasarte la autoridad, quiero pasarte la bendición. Pero primero quiero comer, quiero saborear esto y después que coma, pues yo voy a hacer eso contigo. ¿Qué dice aquí? Cuando Isaac habló con Esaú, Rebeca estaba oyendo y Esaú fue al campo en busca de caza para su padre. Entonces Rebeca dijo a Jacob, oí que tu padre decía a Esaú tu hermano. Aquí hay un problema. Aquí había un problema. Y vemos un problema en la casa. ¿Se sometió Rebeca a Isaac como tenía que someterse? ¿Quién es cabeza del hogar? ¿Se sometió Rebeca a Isaac? Quiero saber cualquier cristiano que me diga a mí que es cristiano, que ella se sometió, o que esa decisión vino por Dios, como muchos se la adjudican a Dios. Ni esa decisión vino por Dios, ni Rebeca se sometió a su esposo. Porque por esta decisión vamos a ver un conflicto entre hermanos que duró años, hasta que Dios tuvo que intervenir por ellos. Recuerden que nosotros, aquí está pasando lo que sucede en muchas iglesias. Que Dios escoge y la iglesia destruye. Porque la iglesia en el concilio quieren ellos otorgar y decir, nosotros como iglesia es que elegimos esto. Pero se olvidan que dice la palabra, lo vil del mundo ha escogido Dios para avergonzar a aquellos que se creen la gran cosa. Aquí hay un problema porque se está desobedeciendo a Dios y la autoridad de Dios. Rebeca no se está sometiendo a la voluntad de su marido. No respetó la voluntad de su marido y enseñó a su hijo a hacer honra al nombre que ella misma le puso. ¿Qué significa Jacob? ¿O qué significaba Jacob? Engañador. Engañador, usurpador. Dios el Señor tuvo que cambiar la naturaleza de Jacob que le dio su madre. Porque Jacob no representaba a Dios. Ese nombre no representa a Dios. Dios no es usurpador. Dios no es engañador. Dios es verdad. Dios es amor. Dios es justicia.
Recuerden esto. Aquí dice, cuando Isaac habló con Esaú, Rebeca estaba oyendo y Esaú fue al campo en busca de caza para su padre. Entonces Rebeca dijo a Jacob, oí que tu padre decía a Esaú tu hermano, tráeme caza y hazme un guiso para que coma y te bendiga ante el Señor antes que me muera. Ahora, hijo mío, obedece mi voz en lo que voy a decirte. Ve al ganado y tráeme 2 buenos cabritos para que yo los guise como le gusta a tu padre. Recuerden que ¿quién enseñó a cocinar a Esaú? Rebeca. Rebeca sabía lo que a Isaac le gustaba y lo hizo igual. Y tú se los llevarás a tu padre y comerá para que te bendiga antes de su muerte. ¿Para qué? Bendiga. Para que te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre, mi hermano es velloso y yo lampiño. ¿Qué? O sea, Esaú tenía muchos vellos y barbas quizá. Y él no tenía. Si mi padre me palpa, me tendrá por burlador y traerá sobre mí maldición en vez de bendición. ¿A qué sabía Jacob que se estaba enfrentando? ¿A qué sabía Jacob que se estaba enfrentando? ¿Venía esto por Dios? Esto no vino por Dios. No, veía como Claro. dice que su padre se daba cuenta como que se estaba burlando de Claro, era una burla, era una falta de respeto. Esaú. No era la voluntad de su padre hacer esto. Y que él sabía a lo que se enfrentaba, se arriesgó a esto. Escuche, su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición. ¿Qué dice? Ahora, la madre se hizo responsable. Sea sobre mí tu maldición. Solo obedece mi voz y ve y tráemelos. Entonces él buscó los cabritos y los trajo a su madre, y ella los guisó al gusto de su padre. Entonces Rebeca tomó los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella guardaba en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Y con la piel de los cabritos cubrió sus manos y su cuello. Entregó a Jacob su guiso, el guisado y el pan. Y él fue a su padre y le dijo, Padre mío. Y el padre respondió, aquí estoy. ¿Quién eres, hijo mío? Oigan bien, ¿cómo le dijo? ¿Quién eres, hijo mío? O sea, ¿cuál de mis hijos eres? Recuerden que está viejo. Jacob respondió, soy Esaú, tu primogénito. Hice como me pediste, levántate y come de mi casa para que me bendigas. Ahora, este engaño está fuerte porque le está respondiendo como su papá le había mandado. Entonces dijo Isaac a su hijo, ¿cómo la hallaste tan pronto, hijo mío? Pero él sospechó. Isaac está sospechando, pero hijo mío, ¿y cómo tan rápido? Si yo te mandé a cazar, y no es fácil cazar tan rápido. Pero entonces él respondió, porque el Señor tu Dios la puso ante mí. Oigan, ¿hasta quién está usando? Esta burla es una burla fuerte, porque hasta los que Dios no había mandado están asegurando que Dios había mandado esto. E Isaac dijo a Jacob, acércate y te palparé, hijo mío,
para saber si eres mi hijo Esaú o no. Jacob se acercó a su padre y él lo palpó y dijo: la voz es de Jacob, pero las manos son de Esaú. ¿Qué sabía Jacob? ¿Qué sabía Isaac? Isaac estaba confundido porque un padre conoce a sus hijos, ¿sí o no? Sí. Pero confundido dijo: bueno, la voz es de Jacob, pero el pelaje y la cosa es de mi hijo Esaú. O sea, quizás soy yo que estoy confundido. Escuchen bien. Y no lo conoció. Ahí lo engañó. Pero en la voz él sabía que no era la voz de su hijo. Y dijo: porque sus manos eran vellosas como la de Esaú. Y lo bendijo. Isaac preguntó: ¿eres tú mi hijo Esaú? Volvió y le dijo, Isaac preguntó: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y él respondió: yo soy. Y agregó: acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que te bendiga. Él se acercó e Isaac comió. Le trajo también vino y bebió. Oigan esto. Muchos cristianos que leen esto dicen que aquí está la mano de Dios obrando. No es así, señores. Esa no es la voluntad de Dios. El primer mandamiento que honra al padre y a la madre, ¿qué dice? ¿Qué dice el mandamiento? ¿Honrarás a qué? A tu padre y a tu madre para que tus días sean largos. Ahora, ¿estaba honrando Jacob a Isaac en ese momento? ¿Sabía Isaac que si su padre se daba cuenta, por ejemplo, si Isaac iba sin el pelaje que le puso la madre, sin la ropa de su hermano, sin el guiso, ¿cuál era la consecuencia segura que él iba a llevar? Era una maldición en vez de una bendición. Él sabía que iba a ser maldito en vez de bendito. E incluso la bendición que está recibiendo no es de él tampoco. Es en el nombre de su hermano. Esta bendición no la recibió Isaac, aunque él quiso recibirla. Y muchos dirán, ¿cómo que no la recibió? No. Luego vamos a ver a Jacob trabajando, huyendo y sufriendo los engaños que su propio mal provocó. Porque vemos a Labán luego, haciéndole la misma táctica que él cometía. Entonces, Jacob, tuvo que clamar al Dios de su padre. Y quien hizo el cambio, quien hizo la verdadera bendición, fue Dios. Porque tuvo que cambiar la naturaleza y el corazón de Jacob. Porque por eso fue que el mismo nombre de Jacob fue cambiado. Esto hay que saberlo explicar. Porque no es como nosotros queramos. Dice la misma palabra: el que se precipita, ¿qué? Peca. Y aquí Rebeca, ¿qué está haciendo? Se precipitó y desobedeció la voluntad de su esposo. Y provocó un hecho que, si no es por la mano de Dios, Esaú hubiese matado a su hermano. Vamos a seguir leyendo. Dice: Isaac su padre le dijo: acércate y bésame, hijo mío. Jacob se acercó y lo besó. Y al oler Isaac su ropa, lo bendijo diciendo, oigan bien, todavía Isaac está un poco confundido. Porque los padres conocen incluso hasta los olores de sus hijos.
conocen la voz de sus hijos, conocen los brazos de sus hijos. Y para estar más seguro, dijo, acércate. Cuando olió su vestimenta, su olor, dijo, pero es mi hijo, es él. Solamente que él está ciego, no lo puede ver. Entonces dice, el aroma de mi hijo es como el olor del campo que el Señor ha bendecido. Dios te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, abundancia de trigo y mosto. Sírvante pueblos y naciones, se inclinen ante ti. Sé Señor de tus hermanos, e inclínense ante ti los hijos de tu madre. Los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan, y benditos los que te bendigan. Tan pronto como Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de la presencia de Isaac, su padre, llegó Esaú, su hermano, de su casa. ¿Quién llegó ahora? Esaú. Ahora llegó Esaú de cazar, conforme al mandato de su padre. Él también preparó un guisado, lo trajo a su padre y le dijo, levántese, mi padre, y coma de la casa de su hijo, para que me bendigas. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, era Isaac, ¿a quién fue que vendí? Entonces Isaac, su padre, le preguntó, ¿quién eres tú? Y él respondió, yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Entonces Isaac se estremeció violentamente. ¿Qué hizo aquí? Estremeció. ¿Pero cómo? Violentamente, no fue pacíficamente. Lo que sucedió aquí fue una gravedad. Oigan bien, entonces Isaac se estremeció violentamente y dijo, ¿quién fue el que vino aquí, que trajo casa y me dio, y yo comí de todo antes que vinieses? Ya lo bendije y será bendito. Ya lo bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con muy grande y amarga exclamación, bendíceme también a mí, Padre mío. Señores, oigan lo que provocó aquí Rebeca. Rebeca provocó enemistad entre sus propios hijos por desobedecer a Dios. Lo que está pasando aquí no es algo común y corriente. Aquí estaba pasando algo grave. Y la mano de Dios no estaba en esto. Porque Dios a nadie va a poner a un hermano contra otro hermano. Aquí la enseñanza es que lo que hemos venido explicando y se lo explicamos nuevamente para que la mente se nos refresque, la consecuencia del pecado. Vea lo que ha venido arrastrando nosotros querer ayudar a Dios. Mire los problemas que han venido surgiendo. ¿De dónde nace esto? De la desesperación de Sara y Abraham. Querérsele adelantar a Dios. Querer ayudar a Dios. Es como hemos explicado. Quizá el objetivo de ellos no era desobedecer a Dios, sino ayudarlo, pero mire de la manera que ayudaron a Dios, hasta dónde ha venido la consecuencia de nosotros desesperarnos y no esperar que Dios obre. Es por eso que tenemos que esperar que Dios obre. Aunque usted crea que se le está haciendo tal, espere que el Señor viene con la respuesta. No se adelante. Mire. Y haciendo ellos lo correcto, porque ellos se casaron en yugo con igualdad. Así es. Haciendo lo correcto, pero mire todos los problemas que están enfrentando. Así es.
Dice, y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y él respondió, bien lo llamaron Jacob, que ya me engañó 2 veces. ¿Cuántas veces lo había engañado? 2. 2 veces lo engañó. Me quitó mi primogenitura y ahora ha tomado mi bendición. Aquí está Esaú hablando. Esaú, que lo ha engañado 2 También. veces su hermano. 2 veces ya su hermano lo ha Le quita engañado. la primogenitura y ahora le quita la bendición también. Escuchen esto. ¿Por qué aquí esto no tiene que ver nada con la progenitura? Porque hay muchos, escuchen bien esto, hay muchos que dicen no, porque como Esaú vendió su progenitura, es por ello que Jacob fue y robó la bendición. Esto no tiene que ver nada, incluso lo estamos viendo aquí. Primeramente, la bendición fue por decisión de Isaac bendecir a Esaú. No tiene que ver nada con la progenitura. No. Tiene que ver con el deseo y con la voluntad. La voluntad de Isaac era bendecir primero a su hijo Esaú por la actitud, porque pensaba, porque era un hombre de casa, era un hombre que podía dominar con fuerza, y Jacob era más débil. La voluntad era por voluntad, y aquí él mismo lo está declarando. Él mismo lo está declarando, y dice, y él respondió, bien lo llamaron Jacob, que ya me engañó 2 veces. Recuerden que Jacob significa engañador. A ningún hijo de Dios le cae ese nombre de engañador. El mismo Jesucristo hizo énfasis en esto de ser un hijo de Dios. Dijo, cuando él dijo, en la casa de mi padre muchas moradas que hay. Si no fuese así, yo no lo hubiera dicho. Yo no lo hubiera dicho. Porque no puede haber engaño en el corazón de un hijo de Dios. Y dense cuenta para que queden claros que la esposa Rebeca participó, fue cómplice de Jacob para engañar a Esaú con su padre. Fue cómplice. O sea que no se puede limpiar. No. Fue cómplice. Y sigue diciendo, ¿no has guardado alguna bendición para mí? Isaac respondió, lo he puesto por señor tuyo, y le di por siervos a tus hermanos, de trigo y de vino lo he provisto. ¿Qué te haré a ti ahora, hijo mío? Es verdad. Por eso él dice, pero es que la bendición que te tenía, él te la robó y ya lo he declarado. He puesto mi mano y lo he declarado sobre él, pensando que eras tú. Y Esaú respondió, ¿no tenéis más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y Esaú alzó la voz y lloró. Señores, la amargura que está pasando aquí. ¿Usted se cree que esto es como una simple lectura? Estamos hablando en tiempo de honor, tiempo de honra, tiempo donde las palabras tenían peso de ley. Pero ustedes creen que como en estos días, que los padres hablaban por hablar. No, señor, hay que irse a ese tiempo. ¿Usted se cree que el dolor y el rencor que se sembró en ese día fue cosita pequeña? Aquí hay algo que tenemos que decir. A veces hay personas que nos sentimos ofendidos cuando se nos dice que arrepiéntete, se nos dice esa palabra. Aquí podemos ver que hombres supuestamente de Dios fallando, que necesitaban arrepentimiento. Esta gente tiene que arrepentirse para poderle ver la cara a Dios. Ellos lo hicieron, porque la palabra de Dios dice que ellos terminaron bien. Lo hicieron, reconocieron a Dios en última instancia.
Pero por eso nosotros, cuando se nos dice arrepiéntete, no debemos sentirnos ofendidos. Porque imagínese esta gente, llamado por Dios para una misión, y fallando en esta categoría que fallaron, que estamos viendo que no es nada fácil. Es algo grande ante la presencia de Dios, lo que estaba sucediendo. A veces nosotros cometemos algún errorcito y nos estamos yendo de lado. No, podemos ver aquí que hay esperanza para todo. Hay esperanza. Y cuando se nos dice arrepiéntete, meditemos en eso. Porque algo mal hemos hecho a nuestro Dios que tenemos que arrepentirnos. Ahora, vamos a ver ahora la mano de Dios obrando. Aunque Jacob hizo esto, de nada le iba a servir a Jacob la bendición que había recibido en ese momento. No. Y fíjese lo que el padre le dice a Esaú. Fíjese ahora aquí. Dice, entonces Isaac su padre le dijo, tu habitación será lejos de la tierra fértil y del rocío del cielo. Por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Y cuando te fortalezcas, descargarás su yugo de tu cerviz. ¿Qué quiso decir aquí esto? Vamos a ver por qué, escuchen bien, por qué Isaac al principio le dio todas esas bendiciones a Jacob. Primeramente, el estilo físico de cada hermano era igual. No. ¿A qué se dedicó? ¿A qué se dedicó Jacob? A engañar. No simplemente engañar. A estar entre los pies de su madre, a vivir en las tiendas, a vivir de la vida fácil. Pero su hermano Esaú, ¿qué era? ¿A qué se dedicó? ¿Cuál era su fortaleza? Los trabajos duros. Era un hombre robusto. Era un hombre robusto. Un hombre que tenía fuerza, vigor, que trabajaba, que cazaba, que dominaba. ¿Qué sabía su padre aquí? ¿Y qué le dijo? Lamentablemente tú vas a tener que habitar, mírenlo aquí, oigan bien. Y le dio aliento, mire, dice aquí. ¿Dónde fue que lo leí? Déjenme buscarlo otra vez. Dice aquí, entonces Isaac su padre dijo, tú, ok. Oigan bien lo que le dijo Esaú. Lo que le dijo Isaac a Esaú, dice, entonces su padre le dijo, tu habitación será lejos de la tierra fértil y del rocío del cielo. O sea, le dice el padre, en pocas palabras, lamentablemente vas a tener que arar, vas a tener que trabajar para recibir esta bendición. No se te hará fácil como yo te la di, sino que por tu fuerza que Dios te dio, vas a volver a tener esta bendición, pero lejos del rocío. Por tu espada vivirá. Porque, ¿qué era él? ¿Qué era él? Era un cazador, era un hombre guerrero. Dice, por tu espada vivirás y a tu hermano ahora servirás. ¿Verdad que sí? Pero, ¿y cuando te qué? Ahora, y cuando te fortalezcas, ahí está. Porque, ¿cómo era que él iba a recuperar la bendición de su padre?
Esforzándose, trabajando. Exacto, dice, y cuando te fortalezca, descargarás su yugo de tu cerviz. Y esa palabra luego la vamos a ver realizada cuando Jacob tuvo que huir y se fue de Labán, se fue con Labán y etcétera. Él no pudo en sí hasta que aprendió a trabajar. Hasta que aprendió a trabajar, hasta que aprendió a pasar trabajo, hasta que vio la cosa como era, fue que él cambió. Y el mismo Jacob, cuando se presentó con su hermano Esaú, brindó y devolvió la progenitura a su hermano Esaú. Y esa hermandad volvió y se unió, porque su padre sabía. Su padre dijo: mi hijo, no te preocupes, que aunque yo le di a él la bendición, él no la va a saber sobrellevar. No la va a saber sobrellevar. Porque es que él no tiene tu fuerza. Él no tiene tu agilidad. Ahora, ¿qué pasó? Él tuvo que aprenderla. Y ese día que ellos se juntaron, volvió y se enmendó. Se enmendó porque ya Jacob no era el mismo. Pero todo eso lo vamos a ver. Vamos a ver cómo pasa el proceso. Porque aquí lo que está haciendo y le está diciendo Isaac a Esaú: tranquilo, pero que tú vas a tener que recuperar por tu fuerza, por lo que Dios te dio a ti, la bendición que yo te di. Porque lo dijo claramente, miren, cuando te fortalezca, ¿cuando qué? Cuando te fortalezca, descargarás su yugo de tu cerviz. O sea que ahí va a estar mirando las bendiciones que yo te he prometido que va a tener. Claro, ahí vas a descargar entonces ese yugo que él cogió, que era tuyo, pero se puso un yugo que él no va a saber sobrellevar. Es por eso que el mismo Jesucristo dijo: vengan y sométanse a mi yugo, que mi yugo sí es ligero. Mi yugo sí es ligero. Pero cuando usted se pone un yugo de otra gente, usted no lo va a saber sobrellevar. Es por eso que todos no pueden ser pastores. El yugo del pastor tiene que ser para uno que Dios escoja como pastor. Amén. El yugo de anciano, tiene que ser para uno que Dios escoja como eso. La envidia no es buena, porque el envidioso quiere tener lo que no está apto para sobrellevar. Aquí hay algo que tenemos que explicar. Aquí estaba sucediendo algo que ni engaño, ni envidia, era un asunto entre familias. Claro. Que ellos no le daban mente a engaño, ni a envidia, ni nada de eso. Porque hoy en día nosotros, cuando alguien nos hace algo, lo que queremos pagarle con la misma moneda. Y aquí podemos ver que no fue así. Aquí podemos ver que Isaac se comportó como un padre justo, misericordioso, en decirle a su hijo Esaú: déjalo a Isaac, tranquilo, déjalo, y vete tú de esta tierra a otro lugar donde Dios va a ir poniendo en ti la bendición y tú vas a ir prosperando al paso. Deja a Isaac. Eso es como un padre que quiere la unión. Sí. Déjalo tranquilo. Que un día él se va a dar cuenta que con las bendiciones que recibió de mí, que no eran para él se va a dar cuenta que no eran para él y que no ha hecho nada. No la va a saber sobrellevar. No ha hecho nada con ella. Y un día tú prosperarás con tu esfuerzo. Más Jacob te va a devolver Entonces aquí podemos ver que a ellos unirse y Jacob devolver lo que no era de él a su hermano Esaú, ellos arreglaron su situación. Claro, pero eso fue tiempo después. Y aquí quedó Esaú mejor, más bendito.
Sí. La prosperidad que había obtenido trabajando, más la bendición que Jacob se la devolvió. Así es. Entonces aquí demostró delante de la presencia de Dios que ella era más capaz de sobrellevar, de administrar las bendiciones que Dios da. Así es. Bien, hemos llegado ya al final. Mañana entramos al versículo 41, donde vemos que Esaú quedó con rencor. Luego pensó, bueno, ok, está bien, yo no le voy a dar este dolor ahora a mi padre, pero desde que mi padre se muera y pasen los lutos, mataré a mi hermano. Así mismo. Sí, Así mismo lo dice. Porque recuerden, señores, aunque uno ahora le sale risas y cosas, miren lo que estaba pasando en aquel tiempo. Le estoy diciendo, era malicia que había, era malicia pura y egoísmo entre familias, no era fácil. Pero ya Jacob, Isaac, había provisto lo que iba a suceder. Le dice, incluso tú vas a tener que irte lejos de tu tierra de la bendición de Dios y vas a tener que trabajar, pero luego de que tú te fortalezcas, entonces vas a quitar este yugo de tu hermano. Porque fue el mismo hermano que se puso ese yugo, que no lo iba a poder sobrellevar. Así es. Entonces, ya mañana, si Dios lo permite, vamos a seguir estudiando esto. Lo importante y lo que hemos aprendido de hoy y que el Señor nos ha enseñado a nosotros hoy es: lo que no es para ti, lo que no es conforme a tu espíritu, no lo anheles, no lo envidie. Deja que Dios obre. Deja que sea Dios mismo que te llame. Es como la parábola de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: mas tú, cuando seas invitado a un lugar, no vengas directamente a tomar el primer lugar. Siéntate en el último lugar. Y cuando tu Señor que pase por ahí te vea, deja que sea Él que te llame. No sea que tú te sientes en un lugar que no sea tuyo y cuando venga quien te invitó te diga: párate de ahí porque ese asiento es para otra persona. O sea, lo que no es para ti, no lo anheles. No lo anheles. Deja que el Señor sea quien guíe el camino, tu camino. Deja que Dios te vaya honrando. Nada se va a poder conseguir con engaños y maldad y mentira. Porque el que actúa, el que es engañador desde un principio es Satanás. El que quiere obtener a la fuerza algo que no sabe sobrellevar es el mismo Satanás. Porque ¿qué deseó Satanás? Satanás deseó el trono de Dios y podrá sobrellevarlo. Pero si no pudo ella sobrellevar los destinos del mundo, menos va a sobrellevar los designios de Así Dios. es. Entonces, esto es una enseñanza. No va a poder sobrellevarlo. Como Jacob no pudo sobrellevar esa carga de Saúl. Por eso tuvo que sufrir, tuvo que ir a trabajar. Tuvo que pasar, tuvo que clamar, fue engañado. Así como él engañó, fue engañado. El destino le estaba pagando con la misma moneda a él, hasta llevarlo a reflexionar y cambiar esa forma de vida, hasta que Dios lo transformó por completo a un hombre nuevo, porque Dios, nuestro Dios, es un Dios que hace nuevas todas las cosas. Amén. Entonces ahí sí fue bendito Jacob, pero bendito directamente por Dios, quien le dio el nombre de Abraham y que a través de él continuó el pacto que hizo a su padre Abraham. Nos despedimos en oración. Gracias por estar en tu programa Despertar Cristiano. Aquí nuestra amiga Margarita Madera solicitó una oración y dice: quiero una oración, por favor, por toda la familia del mundo entero y los niños, que no haga tanta maldad. Dios proteja. Amén. Así que en la oración de despedida tenga Manuel Tineo esta petición de Margarita Madera, que quiere que oren por la familia y por los niños. Oremos. Ya está todo explicado para buenos entendedores. La explicación ha sido clara y
¿Qué es lo que debemos procurar? No procurar lo que no nos pertenece. Dejemos que Dios obre y que sea Él que nos dé lo que nos toca. No nosotros a adelantarnos. Eso ha traído muchos problemas. Oremos. Padre nuestro que su morada es en los cielos, y aquí, Señor, a sus hijos, no como justos, sino como pecadores arrepentidos, con el deseo de que usted nos siga usando como instrumento para la exposición de su palabra. Nos ponemos en su mano, ponemos la audiencia en su mano, Padre Santo, sus familiares, para que ellos puedan, Señor, hacer una buena elección de su palabra, ponerla en práctica. Mire, Señor, la iglesia a nivel mundial, la ponemos en su mano, los dirigentes, Padre de la gloria. Hay un remanente fiel, firme, que no ha doblado las rodillas todavía delante del enemigo, Señor. Ayúdenos a mantenernos en pie, Señor. Pie de lucha. Estamos viviendo tiempos difíciles, pero contamos con su aprobación, que quien dirige es usted, quien controla es usted toda la cosa. Usted es el que ordena todo y nos dice cómo hacerla, Señor. En su mano nos ponemos nuestra familia en su mano. Mire la familia de Francisco Javier, su esposa, su madre, sus hermanos. Mire, Señor, mi familia, mi esposa, mis hijos. Todos nuestros vecinos lo ponemos en su mano, todos nuestros familiares que todavía no han tomado la decisión por usted, Padre, lo ponemos en su mano. Ayúdenos a nosotros a hacer una luz para iluminar a todos los que están en la tiniebla, Padre. En su mano nos ponemos. En su mano ponemos, Señor, a Margarita Madera, a ella y a su familia, y su deseo que usted ha puesto en su mente de interceder por toda la familia de la tierra, por los niños, la juventud, los ancianos, por toda la gente que están atravesando dificultades, Padre Santo. Lo ponemos en su mano de parte de la petición de ella, de Margarita Madera. Usted conoce, Señor, su corazón de ella, pidiéndole, Señor, que usted la vaya fortaleciendo y que ella pueda sentirse cada día más afianzada en usted, Padre Santo, que ella pueda depender de usted y que ella pueda ser una luz para su familia y para sus vecinos que le rodean. En su mano nos ponemos, Señor. Perdónenos, Señor, en todo lo que le hemos ofendido. Quédese con nosotros dirigiendo nuestro paso en lo que resta de este día, Padre. Son favores que le pedimos. Es en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bye bye. Dios le bendiga a todos. Gracias por estar en este tu programa, Despertar Cristiano. Y que recuerden, lo que no es tuyo, lo que no es para ti, lo que tú no puedes sobrellevar, no lo anheles. Es por eso que dice la palabra del Señor tampoco. No te fastigues por los pecadores, por lo que es del mundo. Búscate y sé feliz con lo que Dios te ha dado. Deja que Dios obre en tu vida. Que el Señor te bendiga y el Señor te guarde. Pasen feliz resto de este día.